Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta, por favor, conmigo, que les puedan la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, ¿no? Evangelio de Juan en el capítulo 13. Quiero invitarle a que leamos los primeros 8 versículos, versículos 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debo decir, amados hermanos y amigos, que en el Evangelio de Juan, los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 son parte del escrito del Evangelio de Juan que, insisto, en esta parte, desde el capítulo 13 al 17, corresponde a un tiempo de mucha intimidad. Es el último tiempo que Jesucristo comparte en intimidad con sus discípulos, solo con ellos. Eso significa que trata algunas cosas con ellos que no han sido tratadas antes. Eso también significa que el Señor usa estos tiempos para establecer algunos principios, algunos valores que finalmente van a constituir parte fundamental del funcionamiento de la iglesia de Dios, el Señor. Para estos efectos recordamos que Pablo dirá en Efesios capítulo 2, versículo 20, siendo edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, lo que Pablo plantea allí es que estando la piedra fundamental, estando el fundamento de la construcción ya establecido, ese fundamento es Cristo el Señor, dice, sobre este fundamento está o corresponde, dice, el fundamento de apóstoles y profetas, fundamento de apóstoles y profetas. De otra manera, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dirá el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto, usando la figura, claro, pero referido a su condición de apóstol. Yo como perito arquitecto, dice,
puse el fundamento. En el versículo 11 allí mismo va a decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo el Señor. Entonces, el punto es que el fundamento que lo permite por su gracia el Espíritu Santo de Dios, porque esto es revelación, el fundamento se establece en la iglesia cuando el Espíritu revela que Jesucristo es el Señor, que Él gobierna, que Él tiene plena, absoluta autoridad sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tal como lo dice la palabra del Señor. Pero luego viene entonces la enseñanza, luego viene la revelación que comparten apóstoles y profetas para iniciar entonces la construcción de la casa, la construcción del edificio, ¿no? Este edificio llamado Iglesia del Señor, dirá el apóstol Pedro, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es muy importante considerar un par de hechos que podrían o deberían ayudarnos. Por ejemplo, si usted me acompaña a Lucas capítulo 6, Lucas en el capítulo 6, los versículos 12 y 13, Lucas 6, 12 y 13, va a decir en aquellos días, Él, se refiere al Señor Jesucristo, en aquellos días el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego viene el nombre de los discípulos, incluido Judas Iscariote, que finalmente le entregó. ¿Qué nos importa dejar dicho? Que mientras el Señor Jesucristo estuvo en la tierra aproximadamente 3 años y medio, haciendo su trabajo de predicar, de presentar el Evangelio de Dios, durante ese tiempo estos 12 hombres, muchos más, pero estos en particular, fueron discípulos, porque estaban en tiempo de aprendizaje, estaban bajo la instrucción directa del maestro. Por eso que es interesante lo de Juan, capítulo 13, porque de esto va a enseñar él. Entonces, los discípulos, desde que se inician, desde que son llamados, hasta que Cristo el Señor resucita de los muertos, ellos tienen esta condición, solo esa, discípulos, aprendices, estudiantes que están bajo la tutela, la dirección, sobre todo la enseñanza del maestro. Y bendito sea que aquí es el mejor, el único, el gran maestro, Jesucristo el Señor. Muy bien. Luego, cuando el Señor resucita y los reúne para comisionarles, como por ejemplo en Mateo 28, cuando le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y luego enseñándoles. Muy bien, cuando les comisiona, les transforma entonces en apóstoles. Por lo tanto, cuando Pablo dice que necesitamos construir la casa del Señor sobre el fundamento de apóstoles y profetas, se está refiriendo a todas aquellas cosas que el Señor dio como instrucción a sus discípulos para que luego, comisionados y transformados en apóstoles, entonces fueran fundamentales en la construcción de la iglesia del Señor. Dicho esto, volvemos a Juan capítulo 13 y decimos que el Señor se ha reunido con sus discípulos, sus 12 discípulos, privadamente,
van a celebrar, están iniciando la celebración de la Pascua judía, la última Pascua, la última. Y dice que teniendo el Señor clara conciencia de que había venido del Padre y que había llegado la hora para regresar al Padre, y habiendo amado mucho a estos que el Señor le había dado para que trabajara con ellos, dice que les amó hasta el final. Ese les amó hasta el final está ligado, amigos, hermanos, a este proceso, a esta acción paternal, ¿no? Cuando un padre ama a sus hijos, no les ama por temporada, ni les ama en forma tan medida, así como a este un poquito y al otro. No, simplemente un padre ama, y le ama desde que tiene a la criatura hasta que deja de tenerle, porque, no sé, porque el padre termina su vida, o porque, no sé, ocurrió alguna tragedia. Pero mientras tenga al hijo, el hijo es amado siempre. Pero un hijo es amado siempre para ser enseñado. Un hijo es amado para ser disciplinado. Lo dice la Escritura, que Dios, el mejor, el más grande Padre de todos los tiempos, dice que Él a todo hijo, a todo el que recibe por hijo, dice que lo disciplina, lo castiga y lo azota de ser necesario también. Porque la disciplina es parte de la enseñanza, y la enseñanza es la forma de vida que un padre da a sus hijos que son amados. En ese contexto de disciplina, dice que el Señor Jesucristo ese día, mientras cenaban, interrumpió la cena, dice, para levantarse, y empezó a hacer algunos preparativos. Tomó un lebrillo, le puso agua, tomó una toalla, se la amarró a la cintura, y dice que rodilla en el suelo empezó a lavar los pies a cada uno de los discípulos. Y bueno, ellos vieron que el maestro hacía eso, nada dijeron hasta que llegó Simón Pedro, el turno de Simón Pedro. Y Simón Pedro se resiste, él dice, no es posible, yo tengo una opinión tan alta del Señor. Yo creo que Él es el maestro, yo creo que Él es tan grande, yo creo que Él sabe mucho, le he visto hacer tantos milagros, he observado cómo por su palabra ha callado los vientos y ha aquietado el mar, he visto cómo por su palabra ha echado fuera demonios. Recuerdo cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, que hacía 4 días estaba allí sepultado. Pedro dice, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo se te ocurre? No voy a permitir que me laves los pies. Pedro lo vio como una acción absolutamente indigna para que el Señor le hiciera. Y le dice, no, yo no lo voy a permitir. Y el Señor trata fuerte con Simón Pedro, y Él le dice, en el versículo en el versículo 7 le va a decir lo que Simón le va a decir, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. O sea, la idea no es que entiendas hoy día de qué se trata, sino que hoy día veas el ejemplo. Eso estoy diciendo. La idea es que hoy veas el modelo, veas cómo se sirve a Dios. Veas cómo se atiende la obra de Dios. El Señor Jesucristo, según dice Juan, Él estaba declarando que los que el Padre le había dado a Él en administración, Él los amó hasta el fin, dice. Y amándoles hasta el fin, entonces tiene esta acción. Le dice a Pedro, tú no estás entendiendo ahora, pero no importa, lo vas a entender después. Y cuando se resiste, Simón Pedro dice, jamás me voy a permitir que me lave los pies, porque no quería que su maestro, que su Señor pasara por esa humillación frente a él. El Señor Jesucristo le dice, entonces muy bien, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, o te dejas lavar ahora, u obedeces ahora, o nunca estarás conmigo.
Bueno, la Escritura dice que Simón después se ofrenda, dice el Señor, todo el cuerpo, la cabeza, todo. Muy bien, pero quisiéramos dejar dicho un par de cosas en este día a causa de este modelo que establece el Señor Jesucristo. ¿Por qué no me acompaña el versículo número 13, por favor? Aquí mismo en el capítulo 13 de Juan. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor. Maestro era el máximo título para alguien que enseñaba. No había nada más después, era lo sumo en cuanto a la enseñanza. Y él le dijo: ustedes me llaman maestro, pero también me llaman Señor. O sea, reconocen que tengo autoridad. Y decís bien, dice el Señor, porque lo soy. O sea, soy maestro y soy Señor. Verso 14, pues si yo, dice él, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque, atienda esto, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Y le acaba de decir: ustedes me llaman Señor a mí, y está bien, yo lo soy. Pero luego le dice: el siervo, o sea, ustedes, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Lo que les está diciendo es que si el Señor, el Maestro, pasa por esta actitud de humillación o de humildad, eso establece una forma de vida, una forma de servicio que agradará a Dios y que le será demandada a ellos como discípulos del Señor. Si usted me acompaña a Lucas en el capítulo 9, amigos, hermanos, Lucas en el capítulo 9, versículos 57 y 58, dentro de esta actitud de servicio, dentro de esta condición de siervo, porque claramente el Señor Jesucristo, Él dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, yo he venido a servir. Capítulo 9, verso 57, dice: yendo ellos, Jesús y los discípulos, yendo ellos, uno le dice en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no vuelve a tocar el tema respecto de ese varón que le había dicho: Señor, te seguiré. No, porque la respuesta del Señor es: mira, los animales en la montaña tienen donde estar protegidos, cubiertos, tienen ciertas pertenencias. La guarida que usa una zorra, no entra cualquier animal allí, es de ella y para ella. Las aves de los cielos, dice, tienen nidos y no permiten que cualquiera vaya a meterse a sus nidos. Son sus pertenencias. Pero el Señor Jesucristo dice, pero el Hijo, hablando de Él, pero el Hijo del Hombre dice, no tiene siquiera dónde recostar o inclinar su cabeza. Le está diciendo, primero, que Él vino no para ser servido, sino para servir. Él no vino para que le lavaran los pies a Él. Él vino a lavar los pies. Él vino a actuar como siervo, como un esclavo del más bajo nivel.
Luego le dice que no es parte de su servicio y por lo tanto, cuando leíamos que el siervo no puede ser más que su señor, el Señor lo que hace es responder a un hombre que le quería seguir y decirle, bueno, yo en mi trabajo, en mi quehacer, en la comisión que tengo del Padre, ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, no hay ninguna ninguna posesión temporal, terrenal. Yo no vine a buscar posesiones temporales, no vine a adquirir algún dinero, no vine a buscar una posición económica que me distinguiera del resto. Yo no he venido a buscar nada temporal para mí. De hecho, el apóstol Pablo, tomando la misma enseñanza, la misma instrucción, le escribe a Timoteo. ¿Por qué no me acompaña? Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Hermanos, amigos. Primera de Timoteo capítulo 6. Mire el versículo 3, por favor. Desde el verso 3. Le va a decir Pablo, si alguno enseña otra cosa, y está hablando también de gobierno en la iglesia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo no he venido a buscar riquezas temporales. No tengo siquiera dónde recostar mi cabeza. Si alguno, dirá Pablo a Timoteo, no enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esa doctrina que es conforme a la piedad es lo que explica Filipenses cuando dice que Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser igual a Dios para desistir de su comisión, sino que se humilló haciéndose siervo. Y estando en la condición de hombre, se entregó en obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se llama la doctrina conforme a la piedad. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no actúa conforme a la doctrina, que conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, dice, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la predicación del evangelio, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La predicación del evangelio, amigos y hermanos, no tiene otro objetivo, otro propósito, no tiene otra finalidad que anunciar a través de la iglesia que Jesucristo es el Señor y que la iglesia, que parte del cuerpo de Cristo, nunca podría actuar de otra manera sino de la manera en que lo hizo Jesucristo estando aquí en la tierra. Él siempre vino para anunciar el reino del Padre, para invitarnos a estar en la casa del Padre. Lo temporal es una cosa que el Señor decide. Dijo Él, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas van a ser añadidas. Significa que la iglesia del Señor es aquella que busca las cosas eternas, que predica las cosas eternas, que se interesa en las cosas eternas. Las cosas temporales, si son necesarias, el Señor las añade conforme a su promesa. Le invitamos a ser parte de la iglesia del Señor. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.